Para Enrique Dussel, la filosofía de ningún modo sería un ámbito de ontología de la totalidad o de la identidad, sino que sería una dialéctica pedagógica de liberación y una ética primeramente antropológica. La filosofía tiene como fin desabsolutizar a cualquier particular que se totaliza totalizando para garantizar la posibilidad de inclusión de las alteridades existentes y por emerger. Para ello es preciso liberar a la misma filosofía, asociándola con otras disciplinas, poniéndola al servicio de las víctimas. En un primer momento, Enrique Dussel busca la destrucción y la deconstrucción de los sistemas totalizantes. Por eso se encarga de realizar una desmitificación, desfetichización, desenmascaramiento, desocultamiento de todos los sistemas. Para eso es necesario romper con el historicismo romántico que entiende las estructuras de emplazamiento desde una visión eurocéntrica, donde se nos cuenta la historia desde lo antiguo, medieval y moderno como un despliegue de lo mismo. Enrique Dussel rompe con las barreras de la mitificación que impone un sujeto particular que ha naturalizado y divinizado la asimetría de la actual sociedad en este sistema vigente, donde esta asimetría se convierte en sentido para unos pocos y en destino para muchos otros. El proyecto moderno niega al otro, a la alteridad absoluta y radical, es decir, a lo absolutamente otro, y lo hace posicionándose en el ego. Dussel afirma que la modernidad, al quedarse en el ego, lo más grave no es que se quede sin Dios, sino que se instituya él mismo como totalidad. Desde el ego cónquiro hasta el ego cogito, la modernidad es una ontología de la totalidad, una totalidad egótica. Y este ego se ha edificado en la dominación del otro. Al otro lo sabe otro, pero solamente como necesario para su acumulación primera. No lo respeta como un distinto, ni mucho menos se responsabiliza por él como persona. Por el contrario, se ve obligado a encubrir, a enmascarar el crimen para establecer la naturalidad de una relación asimétrica entre las partes, a través de una praxis que pretende intencionalmente ser hegemónica, dominadora y opresora. Entonces, Enrique Dussel lo que va a hacer es criticar este proyecto moderno, esta forma de entender la historia, en donde un particular lleva a cabo el desarrollo universal, por ejemplo con Hegel. A esto, Enrique Dussel lo llama la falacia desarrollista. Es una posición ontológica dentro de la cual se ordena la concepción de desarrollo que siguió y habrá de seguir Europa, y que deberá ser asimilado de igual manera por toda la humanidad, es decir, universalmente, planetariamente, englobando a todas las culturas. A esta se debe que el concepto de falacia desarrollista no sea solo una categoría sociológica, económica o histórica, sino que es una categoría filosófica fundamental, porque en esta concepción desarrollista, la producción de víctimas está a la orden del día, a raíz de la dominación que ejerce el héroe civilizador, quien termina implantando un holocausto del sacrificio salvador. El holocausto incluye a cualquier tipo de colonizado, el aborigen conquistado, el esclavo africano, mujeres, niños, destrucción ecológica, etc. Además, en esta falacia desarrollista, el bárbaro tiene la culpa. Se habla de una inmadurez culpable, la que se opone al proceso civilizador y que no deja de buena gana que se le modernice. Por eso los países civilizados invaden para llevar orden y progreso. Otra de las figuras interesantes que trabaja Dussel es la del neocolonialismo, porque es un instrumento nuevo del imperialismo que sustituye al colonialismo anterior. La esencia de este neocolonialismo es que el Estado que está sujeto, en teoría, es independiente, pero su sistema económico y por eso su política son dirigidos desde afuera, desde un control que se ejerce por un consorcio de intereses financieros a los que no se lo puede identificar con ningún Estado en particular, porque el capital no tiene patria. Y bien, luego de destruir el enfoque histórico, la totalidad, que da como resultado un sistema mundo y la falacia desarrollista, Enrique Dussel pasa a la crítica a la modernidad como totalidad subjetiva desde la metafísica y la alteridad. Realiza un proceso de diálogo para asumir desde el horizonte analéctico los elementos que cada filosofía y cada filósofo aportan. Toma, por ejemplo, de Marx la desfetichización del capital, pero le critica la imposibilidad de que sea otro el sujeto del cambio, además del proletariado, y también que todas las oposiciones dialécticas son internas a una totalidad.
También toma de Heidegger esta idea de comprensión del mundo, aunque el mismo pensador alemán siga atrapado en la totalidad. Y finalmente, de Emmanuel Levinas toma la idea de exterioridad, donde estaría ubicado el otro, aunque Levinas tiende a la equivocidad. Es muy importante la influencia de Emmanuel Levinas en la filosofía de Dussel, pero la afirmación del otro como exterioridad oprimida aún sigue correspondiéndose a un momento demasiado negativo, que aunque necesario, no es suficiente. Sirvió para pensar que la dialéctica puramente negativa trata como último horizonte a la totalidad como realidad, por lo que la negación de la negación como motor de la historia desemboca siempre en tautologías. En cambio, si el motor del proceso dialéctico es la afirmación de la exterioridad, se puede negar la negación conjuntamente desde dicha afirmación. Al considerar al otro como originario y mestizo, afirmamos su realización desde una situación positiva realmente propia. La analéctica permite una apertura al otro en tanto otro, para un momento futuro factible de integración más allá de la afirmación de un nosotros limitado. De lo que se trataría ahora es de una apertura ante el misterio que significa el otro. Cuando se habla de misterio no se trata de infundir un carácter de superstición, sino todo lo contrario, garantizar la no totalización totalizadora. La analéctica va más allá de la dialéctica y viene de un nivel más alto, partiendo de un más acá, que es el otro. El otro como libre, que a su vez es un más allá del sistema, la totalidad. La noción de analogía es por sí misma analógica. Esto quiere decir que la analogía no debe establecer un lo mismo y tampoco una diferencia como planteaba Derrida, ya que la diferencia se da siempre en una totalidad del ser ente. En cambio, la distinción se da fuera de la mismidad. Y esa exterioridad irrumpe en la palabra como voz ética. El otro se revela en su obra, en su trabajo y creatividad. Por eso la analéctica no tiene en cuenta un solo rostro sensible del otro, como propone Levinas, porque el otro nunca es uno solo, sino que también y siempre es un vosotros. Este otro no es un solo yo o tú, para recordarnos que es tanto un nosotros como un vosotros. Y esto es importante porque el nosotros no se etnocentriza, no se pone como exclusivo. El otro como análogo tiene algo en común, pero también algo que excede. Al otro nunca lo agotamos. Es preciso saberse situar en la proximidad del cara a cara, en el etos de la liberación, para dejar ser al otro. Es necesario silenciar la palabra dominadora y saber oír a esa otra voz ética. Así la proximidad define la relación entre personas. Esta a su vez define la praxis revolucionaria que obra hacia el otro como un otro. Su método es la epifanía. Sin proximidad no hay comunidad. Sin comunidad no hay praxis. Sin praxis no hay discurso. Y es cierto que existe una insuficiencia en la palabra. Nunca podemos entender realmente al otro. Pero lo dicho se nos aparece como algo necesario, como una mediación imprescindible para recibir la revelación del otro y responder a su llamada e interpelación. Para eso hay que reeducar el oído, que no sea meramente un oído biológico, sino un oído ético, para que sea capaz de desentrañar todos los discursos que en realidad ocultan, tergiversan y aniquilan. La voz del otro como voz ética no es interpretable desde la totalidad del sistema hegemónico. Es más, desde la totalidad, la voz del otro es criminalizada, perseguida, ocultada y exterminada. La voz del otro es externa porque no guarda relación de fundamentación en la comprensión del ser mundano de la totalidad, porque la voz del otro irrumpe, por eso la epifanía, desde un más allá del mundo, desde un etos del oprimido, que reclama justicia, reclama que lo dejen vivir. Por eso la filosofía, más que mayéutica o desocultación, es primeramente oído con la voz histórica del pobre, que interpela al sistema desde lo difuso de sus sonidos, de sus gritos, que nos compromete, nos responsabiliza y solidariza en no reproducir la dialéctica ontológica asimétrica de este sistema. La crítica del otro se dirige a la injusticia de la totalidad ontológica que ha transformado a todo en mero ente según el ritmo que establece la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del capital. Esa es su denuncia. Luego de la destrucción y deconstrucción, podemos hablar de un momento constructivo en la filosofía de Enrique Dussel.
En este momento asume todo el trabajo previo y se formula la propuesta de la ética de la liberación y la futura política de la liberación. Cuando habla de una ética, tenemos que entender que es una ética sin más, en el sentido de estar situada en un horizonte que ya no es latinoamericano, no es heleno ni eurocéntrico, sino que es mundial. Esta ética, además, es una ética de la vida humana, y no es un concepto o idea, no es un horizonte abstracto, sino que cuando hablamos de vida, estamos haciendo referencia al modo de realidad de cada ser humano en concreto. Es una condición absoluta de la ética y exigencia de toda liberación. Y cuando decimos vida humana, no solamente nos referimos a un nivel físico-biológico, sino también a un nivel histórico, cultural, ético, estético y, por qué no, místico-espiritual, pero siempre en un ámbito comunitario. Para Enrique Dussel, la ética de la liberación es una ética que libera en acto, por medio de la razón liberadora, y tiene como proyecto una sociedad más justa en donde las víctimas, los dominados y los excluidos sean parte constitutiva y participante de la justicia. Esta ética está encauzada también por una política de la liberación, una política que es perfectible. Y la concepción de perfectibilidad conduce a un planteo de una utopía no quimérica, sino factible, porque siempre es perfectible histórico y políticamente, porque ninguna totalidad es la última. Lo que se trata con esta política es buscar un mundo donde puedan caber todos los mundos. Es una política que se basa en valores fundamentales de inclusión y tolerancia y que en última instancia pueda construir sociedades en cualquier parte del mundo, siempre y cuando no sea sobre la humillación de alguna persona.